participantes del curso Seminario de Investigación 1 de la Maestría de Psicopedagogía. Vamos a desarrollar a partir de este seminario lo concerniente a los procesos de investigación y a las ideas de investigación que ustedes consideren pertinentes a partir de el contexto donde ustedes se desarrollan y a partir de las experiencias que han tenido en cada uno de los espacios profesionales, incluso personales que ustedes han vivido. Es importante tener claro que en este seminario vamos a iniciar teniendo una proyección, una pequeña proyección de lo que sería su idea de investigación. Pero para todo esto es necesario tener claro que lo que es investigar, la noción de investigar, que parte de que investigar es producir conocimiento. Por ende, debemos buscar respuestas a las problemáticas que se presentan en cada uno, les repito, de los espacios donde ustedes se desarrollan a nivel profesional. Y de esta manera, generar soluciones que nos permitan resolver esas contradicciones que se presentan en cada uno de esas experiencias. Para ello es totalmente necesario que recorrer lo que significa el proceso de investigación. Y en inicio debemos tener claro cuál es el lugar del método en el proceso de investigación, ya que esto nos va a permitir, en principio, tener una claridad de, primero, de cuál va a ser el proceso, o sea, cómo vamos a llevar cada uno de los pasos, y segundo, el contexto donde se van a desarrollar. Pero es necesario tener claro que el centro del proceso de investigación, el centro de la investigación, el centro de la idea de investigación, no está en ese método, que de un proceso de investigación parte en principio del problema, o sea, parte la problemática que ustedes consideran que debe generar un proceso y una solución para resolver esos procesos que pudieran generar problemas en el contexto. Entonces, el método parte del problema, del objeto de estudio, del conocimiento que se pretende generar a partir de esa problemática. Y debe responder a la trilogía problema, objeto de estudio y nuevo conocimiento. Nosotros nosotros de cierto modo identificamos una problemática, la convertimos en un objeto de estudio para desarrollar una investigación y producimos un nuevo conocimiento a partir de esa problemática. Sin partir de la teoría, nosotros no podemos generar un método, solo habría metodología. Por ende, debemos reflexionar en función a lo que son métodos y en función a lo que son la enseñanza de los métodos. Pero también es necesario tener claro que sin método no existe la teoría. Solo sería especulación y solo serían ideas formadas a experiencias y sin ningún tipo de fundamentación empírica. Por ende, el papel de la teoría es fundamental para el desarrollo de un proceso de investigación. La teoría no solamente es un apartado de la investigación. La teoría no es solo un apartado de la investigación. La teoría atraviesa
absolutamente todas las etapas de la investigación. Desde que generamos una pequeña idea a desarrollar, desde que generamos un planteamiento de la problemática, desde que nosotros nos planteamos los objetivos y el proceso que vamos a desarrollar durante nuestra investigación, las hipótesis, desde que incluso cuando definimos cuáles van a ser los instrumentos de medición que vamos a utilizar, cuando los desarrollamos, cuando los construimos, porque siempre debemos ir de la mano de aquellos autores que fundamentan de manera teórica cada uno de estos procesos. Por ende, hay que tener claridad en que nosotros vamos a hacer un proceso de investigación. No podemos deslastrarnos de la teoría durante todo este proceso. Yo creo que siempre es recomendable que cuando nosotros desarrollamos un proceso de investigación, cuando tenemos una idea que nos interesa, cuando nosotros creemos que existe una problemática latente en los espacios donde estamos, cuando consideramos que debemos generar alguna solución, brindar alguna alternativa a todas estas problemáticas, y existe un tema específico que es parte de la, nosotros debemos empezar a revisar teóricos que hablen sobre más de manera específica. Eso nos va a permitir, en principio, cuando nosotros vamos a desarrollar o cuando vamos a empezar a generar una pequeña idea de investigación, nos va a permitir generar el discurso pertinente para mostrar el problema. Nosotros a veces hablamos de un problema y lo hacemos de manera genérica, a partir de nuestra experiencia, que también es válido incorporarlo en el discurso. Eso tiene validez. Pero la fundamentación teórica es esencial para poder desarrollar estos procesos. No podemos hablar a partir de nuestra experiencia, podemos tampoco deslastrar esa teoría de esa realidad que hay en el contexto donde nosotros nos desempeñamos. Por ende, tener claro que la teoría contiene los códigos y las categorías que nos permiten orientar la mirada hacia la realidad que vive el investigador, nos va a permitir tener una perspectiva más constructivista de cada uno de estos procesos. Si nosotros no tenemos claro que debemos, para poder generar una idea de investigación, empezar a leer, a profundizar, a revisar literatura de teóricos que hablen sobre esos temas específicos, nuestro inicio del proceso de investigación va a contener muchísimos baches en el camino y va a limitarnos la construcción de discurso. El discurso se genera a partir de la lectura de estos teóricos que nos va a alimentar toda esa información y nos va a permitir profundizar sobre estos temas. Si no lo hacemos, a veces cuando nosotros iniciamos un proceso de investigación, esto sucede bastante. Yo creo que puedo trabajar con tal temática, no importa la que sea, es un tema de interés de manera particular. Y comienzo a leer teoría, pero resulta que la teoría no se corresponde a lo que realmente es mi preocupación o es un tema de interés para mí. Entonces, eso nos permite también descartar algunas ideas. Cuando nosotros vamos a concretar una idea de investigación, a veces las tenemos de manera genérica, muy generalizada, muy ambigua, y se nos dificulta muchísimo poder concentrar la idea en algo más específico que nos permita tener un proceso con mayor factibilidad. Entonces, evidentemente, eso nos va a problematizar durante ese proceso de investigación o ese inicio del proceso de investigación. Entonces, revisar en principio, o sea, nosotros a veces planteamos un problema
a partir de lo que nosotros hemos vivido, de lo que observamos, porque bueno, a nivel de psicopedagogía, a nivel de educación, se evidencian múltiples problemáticas que aunque históricamente se han venido presentando trabajos de investigación que supuestamente han generado alternativas y soluciones para estos problemas, los problemas siguen latentes. Los problemas no se han solucionado. Entonces, ¿qué está pasando en estos procesos de investigación? Quizás no hay una definición concreta de lo que los teóricos plantean, de cuáles son las ideas de investigación que se deberían proponer desde esos problemas. Entonces, la teoría contiene absolutamente una relevancia generalizada durante todo el problema y establece el universo de problemas, establece la información que vamos a desarrollar en el proceso de la investigación y también nos permite jerarquizar y priorizar cada uno de los elementos que debemos nosotros profundizar desde nuestro trabajo de investigación, a partir de los tiempos también que tenemos para el desarrollo de lo que vengo planteando. Entonces, del mismo modo, la teoría nos permite limitar el conocimiento, y cuando digo limitar me refiero a que cuando nosotros definimos cuáles van a ser cada uno de los elementos que nosotros vamos a desarrollar durante nuestro proceso de investigación, nos permite tener de una manera más precisa cuál va a ser el límite, cuál va a ser, qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que vamos a ahondar, qué es lo que vamos a leer, qué es lo que vamos a esquematizar dentro de nuestro proceso de investigación. Entonces, teniendo claro todo esto, es muy evidente que la única realidad conocida de manera científica es lo que está contenido dentro de la teoría. Nosotros podemos decir desde nuestra experiencia muchísimas cosas, que son realidades también, porque las vivimos. Pero científicamente lo único válido es lo que está dentro de la teoría. Por ende, no podemos deslastrarnos de ella. Debemos ir de la mano con la teoría. Entonces, es necesario que nosotros estemos dentro de la articulación que debería existir entre la teoría, el método y la técnica, para partir de la base empírica. ¿Ok? Todo esto también parte de que cuando nosotros tenemos claridad en que la revisión teórica es fundamental, luego debemos saber cómo vamos a proyectar nuestra investigación, de qué manera la vamos a diseñar, cuál va a ser, de dónde vamos a partir. La RAE expresa que el diseño es la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Sobre proyecto, la RAE establece que es un plan que configura algo. Eso es un proyecto. Por otra parte, configurar es dar determinada forma a algo. De proyectar nos dice que es lanzar, dirigir hacia adelante o a distancia, idear, trazar o proponer el plan para la ejecución de algo. Por ende, la idea de proceso apunta hacia esta acción de ir hacia adelante en un transcurso de tiempo. Eso es lo que nos permite a nosotros visualizarnos durante todo nuestro proceso de investigación. A través de un conjunto de fases sucesivas desde un fenómeno, de un fenómeno natural o de una operación artificial. Esta es la idea que mejor refleja lo que es un proceso de investigación. Cuando ya nosotros tenemos más o menos la proyección, lo que vamos a hacer, cuál va a ser el proceso, el diseño, a partir de qué diseño nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación, vamos a empezar a concretar
lo que es el problema de la investigación. Que el problema es en principio un obstáculo al conocimiento existente y acumulado. Es importante tengamos esto presente, ya que si no tenemos esto, no vamos a poder profundizar sobre, o no vamos a poder generar un problema. Cada vez que existe el conocimiento previo, que el conocimiento previo nos pueda dar cuenta de lo que no preguntamos, no cuestionamos, ya sea porque nunca se investigó, porque las respuestas que se dieron durante ese proceso de investigación no cumplen nuestras expectativas y no nos satisfacen lo suficiente a nivel profesional, es necesario que nosotros podamos construir un problema de conocimiento. Si cuando nosotros nos preguntamos algo, a partir de esas temáticas que nos interesan, y no obtenemos las respuestas desde ese conocimiento acumulado que nosotros tenemos y que nosotros traemos sobre ese tema, significa que estas preguntas, que con estas preguntas que nos hacemos que no obtenemos respuesta, quedaría planteado un problema de investigación. Entonces, todo problema de investigación debería contener un referente conceptual que dé cuenta de él, que nos explique lo que es, y un referente empírico que es propio de la realidad del trabajo. Por ende, yo les decía anteriormente que la teoría, las ideas, los problemas parten de una teoría, pero que no lo podemos deslastrar ni separar de lo que es la realidad en el contexto de trabajo que ustedes desarrollan. Entonces, es necesario que cuando nosotros desarrollemos un problema, previamente tengamos una pregunta de investigación, que se formule de manera precisa, que no puede ser ambigua, porque la pregunta de investigación debe contener los conceptos fundamentales de la investigación. Es importante que en la pregunta se pueda evidenciar de quién se está hablando. Si se pregunta de una manera muy genérica, muy general y muy poco precisa, le puede generar al investigador y se puede evidenciar que el investigador no tiene correctamente definido el problema de investigación que piensa trabajar. Y eso implicaría que el destino de esa investigación sería incierta. Para brindarles algunos ejemplos de preguntas de investigación, por ejemplo, pudiese ser, ¿cómo es el logro? Y esto es de manera genérica, ¿no? Evidentemente no está vinculado a lo que es la psicopedagogía, pero más o menos lo que puede ser un ejemplo de pregunta. ¿Cómo es el logro de autoridad en el trabajo de los asalariados de la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo? Eso nos va a permitir de manera precisa desarrollar un problema de investigación a partir de algo específico. Si nosotros hacemos preguntas muy amplias, muy ambiguas y no especificamos, no concretamos incluso la población con la que nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo de investigación, pudiese eso generarnos algunos inconvenientes del proceso de investigación. Entonces, a partir de esa pregunta, pudiese ser otra, ¿de qué factores depende que un varón y una mujer asalariados de la República de Venezuela logren autoridad en el trabajo? De todas maneras, más o menos de lo que les estoy hablando, yo les voy a subir material en el aula virtual para que ustedes vean todos esos elementos de manera más cercana y puedan revisar también lo que teóricamente se plantea a partir de cada uno de estos procesos. Yo quisiera escucharles y decirles y saber más o menos cuáles son las temáticas que les interesarían trabajar y bajo qué perspectiva quisieran desarrollar sus investigaciones desde la experiencia que tienen en principio.
Ya después nosotros vamos a ir concretando esas ideas y afinando cómo van a ser cada uno de los procesos que ustedes desarrollen. Pero sí quisiera escucharles un poquito de cuáles son los elementos que quisieran trabajar, qué expectativas tienen a partir de eso y qué dudas tienen a partir de cada una de las experiencias que han tenido. Entonces, vamos a escuchar primero a Grecia. Ok, profe, buenos días. Buen día. ¿Me oye claro? Ok, chévere. Sí, sí. Bueno, ahorita yo soy licenciada en educación preescolar, ¿verdad? Pero actualmente no lo estoy ejerciendo en una institución. Sin embargo, yo estoy dictando, pues, y dando tareas dirigidas. Y además de eso, tengo 3 hijos de diferentes edades. Y realmente eso me ayuda mucho, o sea, a plantearme, además de todo lo que he visto en la maestría, otra cosa que también a mí me gusta muchísimo investigar, es una cosa que de la pandemia para acá, porque ya vamos a, prácticamente eso fue ya más de año y medio de que estamos con la pandemia, de que los niños están en clase desde casa y todo esto. Yo he tenido es como decir, esa curiosidad y que también lo he vivido y lo he experimentado con mis hijos y dando las tareas, es sobre cómo influyen las emociones a nivel de y cómo afecta en los niños y en los adolescentes con todo lo que trajo esto de la pandemia, o sea, cómo ellos lo aplican pues en cuanto a su rutina o cómo les cambió esa rutina desde la casa, desde el hogar. Sí he tenido problemas en este caso porque, claro, cuando yo hice el informe de pasantías, cuando hice unos diplomados y de repente hay momentos en que yo me enredaba cuando me tocaba plantear el problema, pero es por eso, porque había momentos en que yo lo hacía como muy amplio. Es lo que usted estaba explicando. Entonces, ay, otra vez, como que, ¿cómo puedo especificar? Entonces, la curiosidad mía ahorita es, ¿cómo yo puedo trabajar la inteligencia emocional en los niños o pudiera decir que en los adolescentes? O sea, ¿cómo yo pudiera ayudar para que ellos pudieran, no sé cómo, o sea, ahí sí le pido ayuda de cómo poderlo aplicar pues en los niños para que tengan ese dominio, el control, el manejo de las emociones y que ellos mismos comiencen como a tomar esa rutina tanto en disciplina como en valores y también en comprensión de sus sentimientos, porque hay momentos en que hasta llega un momento en que están, bueno, sí me ha tocado mucho, por lo menos con mi hijo que es adolescente, obstinado, amargado, a veces no, la desmotivación, son muchas emociones, por eso es que quiero trabajar a través de las emociones con los niños, pues, a nivel de adolescente. Ok, Grecia. Es importante que tengas claro en principio, ¿qué quieres hacer? Tú me dices que quieres, en principio, cuando me hablabas, me decías que quieres saber sobre cómo ha influido la realidad que vivimos a nivel mundial Ok, con la COVID-19 en las emociones de los niños, niñas y adolescentes, no sé, quizás de algún contexto específico, porque lo tienes que especificar, no puede ser muy amplio porque sería una investigación que duraría muchísimos años si tú lo amplías a una población demasiado grande. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Cómo ha influido o quieres desarrollar generar eh, algún producto que permita que nuestros niños, niñas y adolescentes trabajen su inteligencia emocional? Todo eso lo tienes que definir. Es importante que lo definas. ok, Porque si sí, nosotros determinamos la influencia que ha tenido esta realidad que a nivel mundial hemos vivido, eso ya sería una investigación, porque además que sería una investigación bastante amplia. No puedes determinar la influencia. O sea, se te iría mucho tiempo en eso. Entonces, cuando nosotros
vamos a trabajar un proceso de investigación, debemos también revisar los tiempos, ¿Qué tiempos tengo? ¿Qué aspiro? ¿En qué tiempo espero yo dar culminación a mi proceso? ¿Cómo voy a dividir? Entonces, si vas a determinar la influencia, ya eso sería un proceso de investigación. Eso nos mostraría a nosotros un resultado súper interesante, además, porque nos permitiría que a partir de allí se pudiesen desarrollar otras teorías y otras propuestas y otras investigaciones a partir de esos resultados, que también es un proceso de investigación. No siempre un proceso de investigación nos obliga a nosotros a generar un producto, y cuando digo un producto es, no sé, una propuesta o un plan, algo que permita solucionar la problemática. Porque cuando nosotros mostramos unos resultados que incluso deberían llamar la atención de algunas organizaciones y organismos que trabajen con estas áreas, eh, pues pudiese generar que se produzcan algunos proyectos y planes para poder atender esas realidades. Ya eso sería una investigación. Pero si por otro lado lo que quieres es generar alguna alternativa, si tienes claridad que lo que quieres es trabajar en función de las alternativas que tú presentarías para que nuestros niños, niñas y adolescentes trabajen la inteligencia emocional, eso sería otra investigación. ¿Sí? Entonces, eso lo tienes que precisar. Por eso yo te recomiendo, primero que empieces a leer sobre lo, sobre lo que ha hecho el COVID en lo que ha generado el COVID en los niños, niñas y adolescentes. Hay muchísimos artículos sobre esto, hay muchos autores que ya están escribiendo sobre esto y sobre esas realidades. Nosotros la conocemos porque somos, o sea, somos parte de esa realidad. Nosotros todos vivimos, seguimos viviendo esa realidad y la conocemos, pero la conocemos, te digo, a partir de experiencias muy concretas que están a nuestro alrededor. No podemos decir incluso que esa es la generalidad, pero si hay investigadores, si hay gente que ya está escribiendo sobre estos elementos y te va a permitir tener alguna información más precisa sobre esto, y quizás te va a permitir definir de qué manera tú vas a enfocar ese proceso de investigación. Chévere. Por otro lado, Gracias, bueno, profe. de Ajá. nada, Rosángela. Grecia, perdón. Por otro lado, vamos a escuchar a Rosángela. Buenos días. Buen día. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días. Bueno, pues yo también soy docente. Soy docente y tengo 2 hijos. Y pues también trabajo, doy tareas dirigidas. Entonces, en ese contexto, yo me he encontrado con niños que están ingresando a primer grado. Entonces, por cuestiones de pandemia, estos niños no tuvieron la oportunidad de asistir a preescolar. Todo lo que aprendieron, lo aprendieron en tareas dirigidas o en su casa, o por la modalidad online, ¿sí? Pero ellos no fueron por ese proceso de acostumbrarse a estar sin papá y sin mamá en un aula de clase. Entonces, por lo menos me ha pasado con mi hijo que él no quiere quedarse en la escuela. Entonces, siento que hay 2 razones. La primera razón es que a él le parece muy aburrida la escuela. Y la segunda, que a él le da cierto miedo quedarse sin mamá. Sí, pasar tiempo sin la mamá. Pero a mí me preocupa es la primera, porque la segunda él lo va a superar poco a poco, como lo superan todos los niños, pienso yo. Pero el que a él le parezca muy aburrida su escuela, me parece preocupante. Y no solamente él, tengo otros 2 niños que pasaron para primer grado, a los que le doy tareas dirigidas y están en la misma onda, pues. Ellos no quieren, entonces yo les pregunto, ¿por qué les parece tan aburrida la escuela? Porque es que allá solamente hacemos copiar y copiar. Entonces, el tiempo que pasan en la escuela, lo pasan es escribiendo en su cuaderno.
Ajá, ¿y qué más hacen? Pues después, cuando terminamos todo, la profesora nos pone en posición de descanso mientras ustedes llegan a buscarnos. Esto a mí me pareció, no sé, mal, ¿sí? Porque son niños de 6 años. Y entonces hay muchas investigaciones en las que se explica cómo usar el juego, proponer el juego como método de aprendizaje. Y yo creo que niños de primer grado, pues eso es básico, que los docentes implementen el juego. Ya estos niños han ido 3 o 4 veces a clases y no han jugado en su salón de clases. A pesar de que esto es un tema que ya está trillado, ¿no? El uso del juego. Aún nos encontramos con docentes que no aplican estas estrategias. Entonces, yo creo que yo puedo hacer una investigación en la que yo pueda proponer estrategias que sean económicas, porque es que ese es el problema, que como los docentes son tan mal pagados, entonces ellos no tienen dinero para invertir en recursos de aprendizaje. Entonces, yo considero que de repente una investigación que genere recursos de aprendizaje económicos y accesibles a los docentes para el uso de, o sea, para generar aprendizaje en el aula de clase. Esa es la idea que tengo. Rosángela, ¿tú eres graduada en qué área? Yo soy docente de Geografía e Historia, egresada de la UPL. Okay. Yo trabajo en un liceo, trabajo con niños de primer año y yo a mis niños los pongo a jugar y a ellos les encanta. Niños de primer año. Y entonces a mí me parece muy mal que niños de primer grado no lo estén haciendo en sus salones de clase. Ok, mira, Rosángela. Bueno, para esto hay que profundizar un poquito sobre las etapas de desarrollo de los niños y niñas. Lastimosamente nosotros observamos que en nuestras instituciones educativas, quienes asumen la responsabilidad de ese proceso de transición que viven los niños cuando salen de la educación inicial y pasan a la educación básica, eh, son profes que desconocen cuáles son los elementos que debería trabajar durante este proceso de transición que los chamos viven. Entonces, todo lo del juego está muy bien, lo de las estrategias está muy bien, pero yo te informo que hay un sinfín de trabajos de investigación donde tenemos estrategias, tenemos métodos, tenemos alternativas para que las docentes de primer grado puedan ayudar a que este proceso de transición se dé de una forma más natural, más con un proceso de afectividad que es necesario. Nosotros vivimos hoy una realidad y la realidad es que ya prácticamente 2 años en medio de una pandemia donde, bueno, nuestros niños y niñas, sobre todo esos niños que no fueron escolarizados durante todo este tiempo, que no han socializado, que, bueno, que no solamente tienen problemas para adaptarse a la escuela, sino para socializar con otros niños, porque en muchísimos hogares nosotros vimos que la gente sí cumplió con las medidas de aislamiento, de bioseguridad, y entonces los chamos no salieron de su casa, y usted ya ve niños que se estresan en la calle cuando ven mucha gente, y bueno, tú ves pataletas de chamos en la calle porque se sienten agobiados con tanto ruido, porque no están acostumbrados. Para ellos esa no es su realidad. Entonces nosotros nos preocupamos, oye, ¿qué le pasará al niño? ¿Por qué se estará comportando así? Pero parte de esa realidad que esta pandemia nos obligó a vivir. Ahora bien, con respecto a lo que a ti te preocupa, yo creo que es importante en principio que te preguntes, ¿qué desconocen nuestras profesoras de primer grado en función a las áreas de desarrollo y a las etapas de desarrollo de los niños y niñas? Los niños de 6 años están en la etapa preoperacional según Piaget. Ellos tienen una característica particular. Tienen algunas características particulares. Nuestros niños en la etapa preoperacional cumplen con unas características particulares. Pero la más importante
es que el juego para ellos es una necesidad como son las necesidades fisiológicas. Para ellos el juego es una necesidad como es comer, como es ir al baño, como es, no sé, cualquier necesidad fisiológica está, para ellos es igual de importante, tiene la misma importancia. Para ellos necesitan esto. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras escuelas? Que pareciera que quienes asumen esa responsabilidad de ese grado tan importante como es el primer grado, parece que quisieran como pasarle un chip al niño y decirle, olvídate del juego, y se lo quiere arrancar de un solo golpe, porque ya no existe, porque según ellas, la cosa ahora es distinta. Entonces, el generar estrategias está muy bien, pero debemos tener claro si esas estrategias nos van a servir, o sea, si van a ser aplicadas, si van a ser pertinentes, si va a haber factibilidad en el uso de esa estrategia. Porque tú te pones a revisar en línea, en bibliotecas de universidades, en bibliotecas virtuales, trabajos a partir de esa idea, y hay muchísimos. Entonces, ¿qué está pasando que nunca realmente ha brindado una solución? ¿Por qué si hay tantas alternativas? ¿Por qué si hay tanta gente que este problema le preocupa y que ha trabajado de manera teórica a partir de esta realidad? ¿Por qué sigue pasando? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Será que el problema es paradigmático, que seguimos creyendo que los niños son, no sé, unos autómatas donde tú puedes de mañana para, o sea, de hoy para mañana, modificar una estructura, algo que es natural en ellos, que es un proceso natural, modificarla y arrancarle elementos que son para ellos esenciales y fundamentales para su desarrollo? Eso tienes que definirlo, porque es una preocupación, no es una preocupación a través del COVID, eso es importante también. Esto es una preocupación de años, que lleva muchísimos años, que pasa y pasa y pasa y vuelve y pasa. Entonces, tenemos hogares donde papá y mamá quizás no son especialistas en el área de educación, pero seguimos viendo que los chamos prefieren quedarse en casa porque se sienten más a gusto, en mayor confianza. Imagínate si pasaste 2 años de una pandemia donde no salías de casa, donde quizás no tenías una rutina tan estricta en función a horarios y todo eso, y te vas a una escuela donde tenías libertad, además en la casa, donde tenías libertad de desarrollarte a partir de tus necesidades y tal, y vas para una escuela donde te dicen que tienes que esperar hasta que mamá venga a buscarte en posición de descanso. O sea, están mutilando realmente todo el desarrollo socioemocional de los chamos durante ese proceso. Pero pareciera que es a partir del desconocimiento. Pareciera que eso es un proceso a partir como que las profes no saben, como que las profes desconocen o se hacen a las que desconocen todo lo referente a esas etapas de desarrollo, que son procesos naturales. Entonces, ahí tienes que definir eso. ¿Qué es lo que vas a investigar? El generar estrategia es factible, puede ser, pero es importante que cuando nosotros nos planteemos tener un producto para que los profes utilicen, sepamos que lo van a utilizar. Si no, no tiene sentido que nosotros investiguemos o que hagamos un trabajo a partir de ello. Porque para que se quede en el papel, pues entonces prefiero quizás hacer un proceso de investigación más analítico, más interpretativo, que me permita mostrarle esos resultados en varias instituciones educativas, quizás en algunos organismos públicos que sean parte de ese proceso educativo, y que cuando vean esos resultados, esas cosas que ustedes puedan definir a partir de su investigación, pueda llamarles la atención y pueda encender las alarmas para trabajar
en algunas políticas a partir de esos resultados. Entonces, ahí tienes que definir eso. Me parece que es una temática bastante importante y que yo creo que no es una preocupación de quienes hacen la maestría en psicopedagogía, es una preocupación incluso de los padres que aunque no tengan ningún vínculo con el sistema educativo, les llama la atención que pareciera como que quisieran pasar un switch así muy mecánico y ya mañana los chamos se tienen que olvidar de que existe el juego y de que existen algunas necesidades particulares que él ha tenido desde que nació. Entonces, esos elementos son importantes que los puedas definir para que puedas hacer tu trabajo. ¿Ok? A su vez quería decirles, voy a subir la información teórica al aula virtual. Nosotros lo que vamos a hacer durante todo curso van a ser ejercicios prácticos desde las ideas de investigaciones que ustedes definan. Entonces, por supuesto que la teoría es necesaria para que ustedes puedan hacer el desarrollo de ejercicios prácticos, pero a partir de ahora, pues empezar a trabajar con sus ideas de investigación, porque lo ideal es que cuando nosotros terminemos todos los seminarios, ustedes tengan sus trabajos concretados. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. Profe, sí, yo tengo una duda. En el seminario de investigación, normalmente cuando se trabaja para un informe, en este caso nosotros vamos a realizar el informe de la maestría, ¿eso consta de cuántos capítulos? Normalmente llegan hasta 4 capítulos o hasta qué puntos termina pues la investigación como tal. Eso va a depender de lo que ustedes definan que van a hacer en su investigación. Por eso yo les decía que el método, la metodología, el proceso, que de las fases que van a Ya, desarrollar va a depender de la idea de investigación. ok. Ujú. Chévere, ¿estamos listos entonces? Bueno, que tengan un Sí, muy profe, buen está bien. día. Que tengan un muy buen día. Nos podemos comunicar por el teléfono, vía WhatsApp o por la plataforma también pueden enviarme mensajes, ¿ok? Bueno, que tengan feliz Muchas fin de gracias. semana. Chévere, profe, gracias. Ah, chao. Chao.